Hola a todos, bienvenidos a este primer webinar que vamos a tener para papás y mamás de adolescentes. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que es Alicia Contró. Ella es esposa, mamá de 5 hijos, licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II, con diplomado en competencias docentes por la Universidad de Monterrey, experto universitario en educación afectiva y sexual, así como en género, sexo y educación, ambos por la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido maestra de secundaria y bachillerato y se ha especializado como conferencista desde el 2005, impartiendo cursos y talleres para jóvenes, niños, padres de familia y profesores en temas de educación afectiva sexual, matrimonio y familia. Actualmente está cursando la certificación en Teología del Cuerpo con el Theology of the Body Institute. Es orientadora familiar y colaboradora de diversas ¿Cuál quieres? organizaciones ¿Estos dos? en favor Sí, de lo que quieran, mi amor. la familia. Ah, Y bueno, también hemos tenido el gusto de escucharla en varios Rafas, algunos de ustedes ya la conocen y pues estamos felices de contar con ella nuevamente en este espacio. Bienvenida, Alicia. muchas gracias, gracias a todo, pues a todo el equipo del ESID Internacional, que me vuelven a invitar y yo feliz de estar con ustedes esta mañana, el día de hoy. Bueno, les cuento que como toda mamá, amanecí con una llave tronada de agua, el plomero está abajo en mi casa, si de pronto tengo que ir a ver qué sucede, pero fuera de eso, todo muy bien, es parte de la normalidad y creo que esto pega mucho para el tema que vamos a ver hoy, dentro de la familia y cómo podemos ir acompañando desde el ESID, desde nuestras propias familias, desde lo que cada uno somos a nuestros adolescentes. Este es un tema enorme, el tema de la era digital, pero pretendo que nos llevemos de aquí como ideas muy concretas, pautas muy específicas, sobre todo para abordar el tema desde una perspectiva distinta y que nos pueda ir dando herramientas. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Entonces, ¿cómo acompañar? Porque quiero darles unos minutitos para preguntas, que seguramente no lo sé todo, pero que al menos con los criterios que nos pongamos juntos a reflexionar, nos llevemos algunas luces para nuestra vida familiar y nuestra vida como formadores del ESID también. Entonces, bueno, ¿cómo acompañar a nuestros adolescentes en la era digital? Miren, tengo el privilegio de tener, pues justo en educación afectiva sexual 20 años, pero en el ESID, uff, muchísimos, más de 30. Y sí veo que conforme pasa el tiempo, lo sabemos todos como formadores, pues vemos el mundo muy distinto. Y de pronto empezamos a preguntar con otros formadores y con otros padres de familia, pero también le empezamos a preguntar a los adolescentes cómo ven el mundo. Y les cuento una experiencia personal. Me tocó acompañar a un grupo de, estas eran niñas de prepa, hace varios años, que hicieron un camino de formación en donde en uno de los años, me parece que terminando, no me acuerdo si primero o segundo año de prepa, iban a ir a las Naciones Unidas en marzo a la conferencia sobre la mujer. Entonces se unieron como miembros de Reino, se unieron más bien a una organización un poco más grande que justo llevaba jóvenes, poquitos de prepa y sobre todo de universidad, a la conferencia de la mujer, a conocer lo que el trabajo que hacía la ONU, a platicar con delegados, súper interesante. Entonces, bueno, a mí, la verdad no sé por qué, porque hay pues gente mucho más formada, pero bueno, por gracia de Dios, ahí estamos igual que el día de hoy. Me invitan a dar una pequeña sesión de formación a estas niñas que iban a ir que se estaban preparando para ir a la conferencia de la mujer. Entonces, dentro de todos los temas que platicamos, hubo algo en particular que me llamó la atención. Estas chicas ya llevaban varias sesiones, o sea, llevaban meses de preparación, ya estaban próximas a ir al Foro de la Mujer en la ONU, y noté algo que me preocupó muchísimo, que justo regreso a mi presentación porque lo que noté en ellas fue desesperanza. Había cada vez más claridad de lo que estaba pasando, del estatus del mundo, de los países, de los delegados, de las discusiones que se tenían en la ONU. ¿Y por qué esto no me gustó, queridos papás y formadores? Porque miren, que el adolescente sea
irresponsable, contestón, rebelde, que se enoje, que quiera poner a tela de juicio la autoridad. Eso es normal, de hecho es súper interesante, pero es que hay estudios y hay citas de inclusive antes de Cristo, de adultos y formadores quejándose de los adolescentes, pensando es que el mundo en manos de esta generación no tiene futuro, ¿no? Que el adolescente quiera romper con lo establecido. Es parte de su ADN. Por eso el ESID funciona, porque es adentrarnos al corazón de los chicos, ayudarles a encontrar banderas para cambiar el mundo, pero queremos que los transformen el mundo a imagen de Cristo, porque queremos extender el reino de Cristo en la tierra, que al final siempre será ir contracorriente hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Mientras que eso no suceda, será ir contracorriente, luchando, extendiendo el mundo de Cristo. Y por eso enamorar a los niños de esta bandera y hacerles ver que eso corresponde con el hueco que tiene su corazón, que tiene hueco de Dios, tiene sentido. Y por eso transforma vidas, familias y sociedades. Que los adolescentes estén desesperanzados, no. ¿Por qué? Porque entonces los dejamos, pues justo, sin poderse mover. Denme un segundo. Listo, parece que quedó resuelto más rápido. Entonces creo que ya, no tendré que hacer nada más. Gracias. Entonces, esta desesperanza es preocupante porque es algo que creo que tenemos como en común. Me encuentro como formador muchas veces así, como padre de familia, pero también a los jóvenes. Entonces, ante situaciones difíciles, ¿cuáles son las acciones que comúnmente tenemos? Bueno, ¿qué podemos hacer con esa esperanza? ¿Podemos tener esperanza? Pues obviamente la respuesta al día de hoy va a ser que sí, pero te quiero platicar tres opciones que usualmente el mundo tiene ante algo problemático, ¿ok? Tres opciones: paralizarnos, salir huyendo o enfrentar. ¿Okay? El Ministerio de Salud y Trabajo de España, hice justo para preparar un tema similar hace un tiempo, hice una investigación di por un documento el Ministerio de Salud y Trabajo. Ya hablaba de que alrededor de, más o menos se dividen, ¿ok? Más tres cuartas partes de las personas están entre quien se paraliza o huye y solo una cuarta de las personas son las que se ponen en acción haciendo algo concreto, haciendo un plan. ¿Qué pasa cuando una persona se paraliza o cuando una persona huye? Bueno, cuando se paraliza nos ponemos en riesgo, porque por ejemplo, imagínense ante un terremoto. En México acabamos de tener la semana pasada, si mal no recuerdo, o antepasada, ya no sé en dónde vamos, antepasada, simulacro nacional, claro, conmemorando el 19 de septiembre en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa si estoy en medio de un temblor y de pronto no me muevo? Pues se me puede caer una pared encima, puedo quedar atrapada en unas escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando salgo huyendo, es cuando más personas heridas suele haber estadísticamente. Personas que quedan atrapadas en el tumulto que pretendía huir, aplastadas con una reja que querían derribar para salir. Definitivamente paralizarnos o huir no necesariamente son las mejores opciones. Y aquí hago un alto. Alicia, ¿qué tiene que ver esto con la era digital? Que a veces nos encuentro en situaciones semejantes. A veces de pronto mucho el discurso que me toca escuchar en redes sociales como mamá, de otros colegas, en torno al mundo digital, a los videojuegos, a las redes sociales, a los smartphones, son a veces en torno a esto, ¿no? Em, Personas que solamente empiezan con ideas de no, esto es terrible, esto es lo peor, es que los jóvenes, qué barbaridad. ¿Y dónde lo escucharon? Esto me llama la atención. En Instagram. O sea, la mamá estaba conectada a un en vivo en Instagram, en su celular, en los dispositivos, cuando se tenía que ir a dormir o mientras los niños estaban haciendo algo. Y ahí aprendió que estas mismas cositas de donde ella vio la información es el demonio encarnado. Y entonces, nada, huyamos, quememos todo porque todo es horrible. Y no me malinterpreten, entiendo que hay riesgos, pero quiero nada más de repente entender las posturas polarizadas, ¿no?
Entonces, quemamos todo, quememos naves porque hay que irnos a vivir a, pues yo no sé, a algún punto recóndito en Alaska donde no haya pues ni ESID, pero tampoco haya wifi. O salimos huyendo, justo. Bueno, es de salir huyendo, vámonos al mundo recóndito. O paralizarnos, que eso también lo encuentro, como de repente papás formadores que escuchan ese tipo de información, mira, sabes que ya no quiero saber más, que eso es a veces lo que generamos, porque tenemos a lo mejor a una mamá que trabaja de tiempo completo porque papá perdió el trabajo o está incapacitado, o es madre soltera, o papá y mamá trabajan para sacar a los niños adelante. Y entonces, cada vez que yo oigo que las pantallas son horribles, me genera un sentimiento de culpa espantoso. Y yo no puedo vivir mi vida con esos sentimientos de culpa y no sé qué hacer, porque además no tengo otros recursos. Entonces, pues simplemente dejo de seguir esas cuentas o no escucho o no voy a la conferencia o no me conecto a la conferencia del ESID, porque me van a volver a decir lo terrible madre que soy y yo ya no puedo más con eso. Entonces, pues simplemente mejor ya, yo ya no hago nada, yo ya no escucho, yo ya no me informo, yo ya no me entero, porque no me creo capaz y realmente mi estilo de vida actual no me permite hacer un cambio. Se fijan esas posturas, quemar naves, eso es horrible, o pues no puedo hacer nada, o sea, es que estoy aquí, entonces pues ya, mejor no hago nada. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? ¿O cuál es la otra alternativa? Pues nada, enfrentarlo con herramientas, con pues, unas posibilidades diferentes. Sí, queridos papás, sí, queridos formadores, el mundo de nuestros hijos es diferente, pero yo siempre he dicho que es diferente particularmente por dos cosas. Uno, sí, por el ambiente tecnológico, porque en la brecha, digamos, podríamos hablar del mundo moderno y posmoderno. Ha tenido más cambios tecnológicos que en toda la historia de la humanidad cualitativamente, más cambios. Y entonces, de pronto, claro, yo recuerdo, por ejemplo, digo, no me considero súper hábil tecnológica, pero tampoco le tengo miedo. Y entonces recuerdo que cuando llegaba una videocasetera nueva a la casa, pasábamos, es que claro, yo soy mucho más grande que la mayoría de ustedes, pero pasamos del cassette beta al VHS y luego al Blu-ray. ¡Wow! Entonces, claro, cuando llegaba una videocasetera nueva a la casa, yo le ayudaba a mi papá a conectarlo. No porque yo fuera súper hábil, pero porque ya había crecido en una tele donde se le conectan cosas. Mi papá no. Y hoy en día, de repente, tengo problemas con mi celular y entonces a los hijos les digo, y ahora tengo a mi hija de 12 enseñándome a poner, no me acuerdo qué configuración del teclado de mi dispositivo, que a lo mejor yo lo hubiera podido encontrar, pero me iba a tardar más tiempo y ella en 30 segundos lo tenía resuelto. Claro, porque el mundo tecnológico ha cambiado muchísimo y somos una generación de padres en donde ya no todo como antes, los padres lo sabían y lo enseñaban a los hijos, sino que en muchos temas tecnológicos, mucho igual que nuestros padres, pero ahora más, estamos aprendiendo junto con los hijos. Y esto genera un cambio en el paradigma educativo. Pero lo que creo es más importante de lo que ha cambiado, además de otras cosas, en la cultura, en la sociedad, que por cierto, en la cultura ya tuvimos una conferencia en el Rafa sobre el mundo posmoderno, ¿no? Y les decía que me da mucha risa porque a veces creemos que como civilización tenemos ideas súper novedosas y de pronto nos damos cuenta que tenemos como las mismas ideas, solo un poco mutadas, ¿no? Un poco como 2.0 con algunas modificaciones, pero con ideas dualistas que siguen presentándose en el mundo moderno. Claro, con la diferencia de ciertas ideologías reinantes en donde pues no hay una verdad y todos nos lo tenemos que cuestionar, ¿de acuerdo? Pero todo eso al final, la tecnología, las ideas, acaban impactando a la familia. El cómo vivimos en familia, el cómo nos relacionamos, el cómo distribuimos la autoridad en la familia. Sí ha cambiado el tema de tareas, esas no me agobian mucho, eso cambia y eso es cultural, pero los roles de masculinidad, de feminidad, de maternidad, de paternidad, esos hay algunos que no tienen que ver con ideologías, que creemos que tienen que ver con ideologías, pero luego nos damos cuenta que no, que son temas identitarios. Pero si a nivel identitario cambian las estructuras, entonces sí creo que cambian mucho los resultados. ¿Y qué es lo que creo que sucede? Que estamos dando un tipo de respuestas solo focalizadas en un aspecto, o en el aspecto ideológico o en el aspecto tecnológico como el tema que estamos viendo hoy.
Y entonces al focalizar el problema diciendo, el problema son los dispositivos, sin tomar en cuenta otras variables, y para mí sobre todo, sin tomarnos en cuenta a los agentes de cambio que somos nosotros, porque miren, podrá cambiar la cultura, podrá cambiar la ideología, podrá cambiar la tecnología, pero si nosotros sabemos y seguimos sabiendo quiénes somos y qué estamos llamados a ser y a vivir, entonces podrán cambiar miles de cosas, pero las cosas tendrán una diferente postura, una diferente visión, una forma distinta de solucionarse. Voy a poner un ejemplo y miren, me voy a meter un poco en camisa de once varas, pero ni modo, para eso estamos aquí y me pueden tirar tomatazos, ¿va? Pero quiero poner un ejemplo de esta focalización del problema digital. Un bestseller, La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Me he de poner de pechito, no he leído el libro y la verdad, entre otras cosas, no lo he leído porque hay ciertos postulados del libro que no sé si me encantan, ¿ok? No sé si me encantan porque creo que lo que provocan es solo miedo. Y en los últimos años, queridos formadores, me he empezado a distanciar un poco de estas posturas que la respuesta inmediata o la respuesta más generalizada es el miedo. ¿Por qué me he empezado a distanciar de estas posturas? Porque me hacen pensar que hay algo totalizante en ellos que no necesariamente es la postura de Cristo. Porque seguir a Cristo, en última instancia, cuando está presente el Espíritu Santo, no puede generar miedo. El Espíritu Santo es portador de paz, es la paz. Y sí, o sea, Cristo va a traer división, sí, 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 o sea, no tengo miedo a la controversia. Solo de manera personal digo, ¿será que aquí estamos solo viendo un postulado, una parte de la historia? Porque, por ejemplo, es graciosísimo, pero hay un estudio, si quieren se los puedo citar en un momento porque lo tengo por ahí en otra presentación. Hay un estudio ay, ¿cómo se llama? Esta organización para la salud. Bueno, ahorita les voy a decir el CDC. El CDC, que es para todo el tema de salud en Estados Unidos, publica cada 10 años un estudio sobre muchísimas cosas de salud en su población. Me parece graciosísimo, pero ese estudio que reveló, creo que en el 2013, la CDC, me he encontrado el mismo dato utilizado por posturas tradicionalmente conservadores, de derechas, de iglesia, tal, como por posturas progresistas, de izquierdas, ideológicas, ¿ok? O sea, es donde nos damos cuenta que nos podemos ideologizar de uno u otro punto. ¿Y cómo es posible que el mismo dato lo usemos los dos, cada quien, para su bando? ¿Ok? Entonces, bajo esta perspectiva que he aprendido cada vez más, y no me lo doy porque yo sea muy buena, sino porque he aprendido de otras gentes, de empezar a seguir gente que de pronto no piensa lo mismo que yo, que me hace pensar. Las reinas para esto son buscaminas, ¿no? Pero bueno, entonces regreso a este libro. No quiere decir que todas las conclusiones que aquí salgamos sean necesariamente falsas, pero me parece interesante cuestionar también lo que esto me aporta. Entonces, básicamente este libro lo que postula es que tenemos una epidemia de salud mental y que el provocador, el causante de esta epidemia son los dispositivos móviles y las redes sociales. ¿Ok? Y sin embargo, en la comunidad científica tenemos, por ejemplo, con mucho gusto, quien les interese, les puedo compartir esta liga, que incuriosamente, fíjense, este es un bestseller por el New York Times. Bueno, el Times tiene un Times Educational Supplement, que es esta revista, Test Magazine, ¿okay? Que es una revista británica dirigida a profesionales de educación. Y apenas el 3 de septiembre de este mismo mes, publica este artículo que me parece súper interesante en donde está hablando, es un artículo que aglomera distintas posturas de expertos e investigadores diciendo, el autor de La generación ansiosa está polarizando conclusiones sin tomar en cuenta distintos factores. Entonces, ellos dicen, a ver, no podemos negar que hay un tema de salud mental increciendo, pero por ejemplo, les doy unos datos. Hablaban de un estudio de cómo cambiaba la salud mental en la población británica, en los niños, porque dice que además no había un estudio longitudinal en adolescentes, pero en niños de 5 a 15 años, hablaban de un cambio en salud mental
de 0,4 a 1,1. Entonces, para empezar, estamos hablando de 0,4 a 1,1. Y luego, por ejemplo, hablaba de otras cosas como la incapacidad en las últimas décadas de poder distinguir la depresión en niños, que ahora sí tenemos. Entonces dice, cuando un documento divulgativo no toma en cuenta cosas como estos datos, entonces se vuelve inválido. Entonces, queridos papás, ¿qué quiero hacer con todo esto, queridos formadores? ¿Ok? No me interesa si leen La generación ansiosa, genial. Y si de ahí sacan conclusiones interesantes para involucrarte, como lo veremos ahora, genial. Pero me encantaría que dejemos de focalizar el problema para pensar que un solo factor es culpable de miles de cosas. En la medida en que hacemos eso, vamos haciendo nuestra vista mucho más estrecha y seremos menos capaces de ver la realidad y seremos al final del día más propensos a tener este tipo de posturas de huida, de parálisis, en lugar de poder hacer un enfoque mucho más integrador que pueda ver a la persona desde diferentes perspectivas. Porque, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero al final nos empieza a generar una angustia el pensar es que yo no soy pues director de una empresa multinacional o de una empresa de telecomunicaciones que pueda, perdón, al final del día cambiar leyes y puedo hacer marchas y puedo hacer firmas, pero al final del día lo único que tengo yo en mi poder soy yo con mis hijos. Y regreso a esto. Este mundo ideologizado y digitalizado y donde cada vez tenemos más cosas y ahora tenemos la inteligencia artificial, Madre Santísima. Okay, yo no puedo cambiar todo eso. Yo solo tengo nivel de injerencia muy fuerte aquí, solo aquí. Y al final te diría, solo aquí o aquí, es decir, solo en mi persona. Porque todo lo que está alrededor, incluyendo mis hijos, al final no dependen al 100% de mí. En la medida en que soy capaz de ver todos los actores que entran en este fenómeno, puedo empezar a ver el problema desde una perspectiva, de un segundo porque no sé qué hice, ¿okay? Desde una perspectiva diferente, aquí estoy, ¿ok? Desde una perspectiva diferente y decidir con qué lentes quiero ver el mundo digital, ¿ok? Y les quiero poner una imagen, déjenme pararme porque no tengo el material al lado de mí. Una imagen que suele usar muchísimo. Listo. En mis talleres de educación afectiva y sexual. Y uso esta imagen visual, tal cual con mis niños. Les digo, a ver, ¿desde dónde están todos? Me alcanzan a ver los ojos, ¿no? En la pantalla de tu celular, de la computadora, donde estés conectado, viendo la grabación o viendo esto en vivo. Muy bien. Si me pongo mis lentes, disculpen, pero cuando uno envejece necesitas lentes para ver. Claro, y a pesar de que se vea algo de brillo de la pantalla, pues quiero pensar, nos podemos ver los ojos y yo se los veo a ustedes. Oigan, y si en cambio me pongo estos lentes, yo ya no veo nada. Veo el resplandor saliendo de mi computadora, pero ustedes yo ya no los puedo ver. Cuando empezamos a tener cámaras de eco, que se llaman, cuando solamente estoy escuchando las mismas ideas una y otra y otra y otra vez, o que el mundo digital es increíble, es lo mejor, es lo único que hay, o, claro, sin peligro, sin objetivizar, que realmente puede haber cosas, por ejemplo, todo el tema de depredación y de grooming que se puede dar en Roblox. Roblox es, para quien no sepa y no empiece a soltar yo ideas sin Tony Son, Roblox es como, vamos a ponerlo así, como una plataforma de juegos inmensa, en donde más bien sirve para que la gente suba juegos, inclusive creados por ellos mismos, y las personas tienen una infinidad de juegos que jugar y poder estar jugando ahí. Entonces, claro, se presta muchísimas cosas porque cada vez nos damos cuenta de lo ineficientes que son, por ejemplo, la capacidad para darnos cuenta de la edad, la regulación de edad, la regulación para poder accesar a esos juegos, para poder hablar entre jugadores. Por ejemplo, todo el tema de los micropagos de los juegos hoy en día, en donde, claro, el tema de micropagos hace que de pronto papá y mamá no se den cuenta que están teniendo un pago de 1 peso diario y de pronto este niño está gastando cientos y miles de pesos porque parece muy fácil comprar cosas, porque esas cosas gratis al final no son gratis, porque para que puedas jugar mejor, resulta que necesitas comprar cosas con dinero real.
El tema, por ejemplo, de las cajas sorpresas, y hay muchos juegos con cajas sorpresas y que te pueden salir distintas cosas. Y eso se ha evidenciado cómo generan conductas adictivas. Entonces tenemos multijugadores, capacidad de conversar en línea con diferentes personas, con poca regulación de edad. El que no te acabas el material digital, porque es sin fin, o sea, sigue y sigue y sigue y sigue. El tema de los micropagos, el tema de las cajas sorpresas. Todo eso hace que las conductas, por ejemplo, de videojuegos o de redes sociales sean muchísimo más adictivas. Entonces, tenemos que, por un lado, tener en cuenta de los peligros reales, pero por otro lado, no podemos caer en la tentación de pensar todo desde una sola perspectiva de maldad, porque entonces no podemos ver el panorama completo. Entonces, Alicia, en medio de esto, ¿qué propones? Bueno, les propongo, en primer lugar, cambiar la perspectiva. Porque si cambiamos la perspectiva, como lo hemos dicho hasta ahora, denme un segundo porque quiero volver a compartir pantalla, asegurándome de compartir audio. Sí, porque justo ahorita, listo, está compartiendo ese audio. Porque quiero más enseñarles un video. Entonces, si cambiamos la perspectiva para entender que hay diferentes actores entrando en juego, claro que hay ciertos riesgos, que hay peligros, pero que por otro lado tenemos un mundo del cual los hijos no son, o sea, no son artífices. Ellos nacieron en un entorno digital. Entonces, si yo sé que nacen en un entorno digital que seguirá increciendo en los siguientes años, que por lo tanto necesitan herramientas digitales, si yo entiendo una perspectiva más amplia, también puedo tener distintas soluciones. Y aquí está la clave. Si yo planteo el problema desde un lugar distinto, mis soluciones serán distintas. Si solo lo genero desde un punto de vista unilateral, hay un problema, un causante, esta es la solución, va a ser limitado. Si en cambio entiendo que el problema es más complejo, que hay distintos factores en juego, que hay distintas cosas positivas y negativas entrando en juego, y les pongo uno. Por ejemplo, sí, claro, un caso muy sonado, ¿no? Es que los directores de las grandes empresas en Silicon Valley tienen a sus hijos en escuelas donde no tienen nada de dispositivos. Ok, ¿y ustedes creen que las casas de estos señores no tengan luces inteligentes? ¿No cree que muchos de estos señores se van a trabajar y a llevar a sus hijos a esas escuelas sin pantallas en un Tesla, en un carro eléctrico? Probablemente sí. ¿Y a dónde voy con esto? No quiero decir, y hoy no me voy a meter el tema de la educación y cómo debería de ser, porque no soy experta en ese campo, ni en este, pero solamente les quiero aportar una visión. Esos niños, ok, tienen espacios libres de pantallas, pero tienen otros espacios con muchísima tecnología. Por lo tanto, tenemos otra variable distinta, que hay algunos pro tecnología que abogan, que es, ok, ¿y en qué momento, si dejamos a los jóvenes totalmente fuera de la jugada digital, van a desarrollar las habilidades digitales que se requieren para enfrentar el mundo, que es el mundo que ya tienen encima? ¿En qué momento voy a aprender los riesgos de la inteligencia artificial si niego su existencia hasta que la persona tenga 18 años? ¿Me explico? Porque aunque los abuelitos digan es que los niños de hoy nacen con un chip diferente, yo soy de la idea que si a un niño de la edad media, no podré comprobar mi hipótesis, pero yo creo que si a un niño de la edad media le diera un iPad, ese niño aprendería a usarlo, porque somos intuitivos y aprendemos por el entorno. Entonces, Alicia, ¿cuál es tu postura? Mi postura es que tenemos que mirar muchas posturas. Y ahorita te voy a poner un ejemplo y vamos a encontrar soluciones para decir qué te propongo. Es decir, tenemos que saber que estamos parados con los pies en la tierra en un mundo digital o en un mundo, pues nada, presencial, con muchísima digitalización, con muchísima tecnología, que como todo en la vida presenta sus retos y presenta oportunidades. Si no soy capaz de ver los retos reales que enfrenta, dejaré a mis hijos a merced de todos estos peligros. Y eso es negligencia. Pero si por otro lado no soy capaz de ver todas las cosas positivas y la realidad de lo que está involucrado, si solamente me limito a hacer causas, efectos lineales, me perderé de la oportunidad de realmente ver la complejidad del problema para aprender, para sortear, para encontrar las potencialidades maravillosas que tienen, no solamente para la digitalización del entorno o la alfabetización digital que hablan algunos expertos de nuestros hijos, mucho más profundo que eso,
para trabajar por el reino de Cristo aquí y ahora, empezando por la relación intrafamiliar. ¿Ok? Entonces, con esto, esta gran esfera dicha, ¿qué te quiero proponer? Bueno, vamos a ver ahora un video, ¿ok? De Juan García, que es una de estas personas que me ha ayudado a cambiar mi perspectiva en su cuenta que se llama Crianza Digital. Y vamos a ver un punto que él pone sobre la mesa sobre el tiempo de los videojuegos, qué hacer si tienes, por ejemplo, una hija o un hijo que le gusta jugar videojuegos, que aplica básicamente lo mismo para cualquier cosa. A uno que le guste programar, a uno que le guste ver series, a uno que le guste investigar en Pinterest o lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, en 2 minutos y medio vamos a ver lo que él propone, 5 elementos, y sobre esos 5 elementos concretos sobre el tiempo de videojuegos, quiero proponerte el cómo podemos ser nosotros los formadores que acompañen a los adolescentes en la era digital. Corre video. Si tienes problemas para que tu hijo deje un videojuego y cumpla los horarios establecidos en casa, estos son 5 consejos muy prácticos que a mí siempre me han funcionado muy bien. Primero, las consolas fijas o ordenadores permiten delimitar mejor los contextos de juego frente a móviles o tablets. Es mucho más difícil pedirle a un niño deja el móvil y lo sigue teniendo ahí al lado, que decirle deja de jugar y cambia a otro espacio de la casa donde hay otras alternativas al aburrimiento. Y si no tiene consola, pues siempre puedes asociar un espacio a un dispositivo y el dispositivo no se usa fuera de allí. Y dar ejemplo no llevándotelo a la cama. Segundo, es importante ofrecer una alternativa apetecible justo cuando se acaba de jugar. Si es hacer los deberes, pues jodido dejar el juego, el proceso debería ser al revés, hacer los deberes y luego juegas. Por el contrario, si es leer un libro en la habitación, jugar a un juego de mesa en familia o simplemente cenar en la cocina algo rico, será mucho más fácil dejar de jugar. Tercero, si aún es pequeño y está empezando con videojuegos, no le apagues tú la consola en plan ya está, se acabó, sino que acostúmbrale a que sea él el que pulse el botón de apagado. Y es que algunos juegos son como el botoncito este de ver siguiente episodio de Netflix, que no pone nada fácil desconectarse. Es fundamental entrenar esa capacidad de autorregularse porque les valdrá para toda la vida. Cuarto, entiende el funcionamiento del juego. Está en una partida con amigos en Fortnite, acaba de llegar al jefe en el Silksong o es un juego de mundo abierto donde siempre hay cosas que hacer, como Minecraft. En este último caso es buena práctica plantear cuestiones como hoy tienes 1 hora para Minecraft, ¿qué cosas vas a hacer? ¿Me las enseñas cuando acabe? Que lógicamente también puedes usar aplicaciones de control parental con límites horarios estrictos, pero ¿qué pasaría si te los pusieran a ti y se acabara el tiempo 5 minutos antes de saber quién era el malo de la película? Si vas a poner un tope, que sea a lo largo de la semana y que se adapte al tipo de juego. A lo mejor el martes llueve y el chaval ya hizo los deberes y le cunde jugar toda la tarde. Y por el contrario, el sábado por la mañana, que era su hora de videojuegos, hace un sol de la hostia y queréis iros de paseo. Adáptate y reducirás el ansia que tiene por ya. Esta tarde me toca. Claro, si tu hijo es adolescente y ya tiene hábitos establecidos, te costará más cambiar todo esto, pero ahí lo bueno es que ya puedes empezar a aplicar las mismas técnicas que usas tú contigo mismo como adulto cuando quieres cambiar un hábito. ¿Y a qué cuesta, verdad? Chao, chao. Bien, gracias, Juan. Ok, aquí voy a hacer por una pausa porque hemos digerido algo de información. Entonces, quiero darles un minutito para que de lo que llevamos hablado, ¿ok? Y de este video que acabamos de ver, ¿cómo te interpela? ¿Qué cosas de las que Juan ha dicho en este video te hacen sentido a ti? O sea, ¿qué cosas tendríamos que hacer diferentes los padres para esto que ha dicho Juan poderlo llevar a la práctica? ¿Ok? Te doy un minuto y los leo ahorita en los comentarios que quiera por ahí participar. ¿Qué cosas a nosotros nos interpela? ¿Qué cosas de estas tienen que ver conmigo y con algo que yo tendría que hacer distinto o mejor o seguir haciendo?
Este video lo pueden encontrar en la cuenta para la que me puso por ahí. Este video, sigan a Juan, ¿cómo se llama? Su cuenta se llama Crianza Digital, tal cual, y ahí lo encuentran, lo publicó apenas esta semana. Ok, bien, entonces Eugenio nos comparte, lo de las consolas fijas me parece perfecto, lo de aplicar lo mismo para mí es excelente. Hacer primero los deberes y luego la diversión, muy bien, ok. Poner límites y horarios justo cuando van llegando a las partes que siempre que más les interesa. Claro, ese es todo un tema, porque en ocasiones no somos conscientes del tipo de juegos que ellos están jugando. Perdón, es que otra vez volví a poner esto, pero lo único que quería era enseñarles ahí. Va, deja de compartir pantalla. Entonces, se ponen, a veces no somos conscientes del tipo de juegos. Por ejemplo, Fortnite. Fortnite es un juego que las partidas tienen un tiempo límite, o sea, desde que empiezan, empieza el relojito acabándose y duran 20 minutos. Si yo a mi hijo le pongo a jugar media hora, siempre que lo apague será un tema, porque siempre irá a media partida. ¿Ok? Ahora, si sabe que tiene tiempo para una partida y 10 minutos extras para prepararse, para elegir la armadura, la cosa que quiere usar hoy, va, buenísimo. ¿Cuánto duran los episodios de la serie que mi hija ve? Si le gusta ver series que duran 25 minutos y yo le digo que tiene 45, siempre va a ser un tema porque vamos a apagar la tele cuando esté a punto de acabarse el segundo episodio que está viendo. Me explico, eso es por eso súper importante. Todo te hace sentido, super video. El tema de tener esa paciencia de que nos cuenta Milisur, el tema de tener esa paciencia de que apague el juego, que sea una consola y no algo portátil, proponer algo divertido después de juego y hacer sus deberes. Muy bien. Niño de 11 años, creo que no estoy tan errada. Una amiga me compartió tiempo por tiempo de deberes, por tiempo de Roblox. Ah, eso está interesante, tiempo por tiempo. Puede funcionar. A cada familia le puede funcionar diferente, ¿ok? Dar seguimiento a los juegos de mis hijos, entender qué hacen cuando juegan. Marité, acabas de dar así en un piu, importantísimo. Porque, por ejemplo, acá me acaban de sacar un Roblox, pero si yo no entiendo, si yo nunca he entrado, uno, no voy a ser más consciente de los peligros, porque hay peligros reales, así como de la diversión, pero tampoco puedo ser consciente de lo entretenido que puede ser. Ujú. Esto obviamente es más difícil para algunos papás que otros. Por ejemplo, para mí me es súper fácil empatizar con películas o con series porque a mí me encantan. O sea, a mí me encanta ver series, me pico muchísimo, tengo que ponerme ciertos hábitos porque me cuesta más trabajo. En cambio, ciertos videojuegos puede ser que no me enganche tanto, pero reconocer qué es lo que mi hijo encuentra increíble ahí, está ahí la clave, ¿ok? Ganar su confianza con ellos y poner tiempo. Uf, ganar la confianza, otro temota, ahorita lo abrimos. Me hace sentido, pero difícil ofrecerles una actividad igual de reactiva para dejar de jugar, ¿ok? Aquí es donde entramos un poquito en terreno escabroso, porque mucha de la bibliografía que se nos habla, se nos dice, por ejemplo, de estas conductas adictivas, claro, las secreciones de dopaminas constantes ante un TikTok y luego otro y luego otro y luego otro. De acuerdo, y eso es real. Pero al cerebro jamás le pondremos a engañar de la realidad del beneficio personal, emocional, de las relaciones en contacto físico. Y papás, mientras ustedes y yo sigamos cayendo con la trampa de pensar que cualquier like en redes sociales va a ser más atractivo que la relación presencial y la relación afectiva entre padres e hijos y la familia, seguiremos pensando que tenemos toda de perder. Pero es que es lo opuesto. Yo creo que, claro, o sea, a ver, hay peligros allá afuera, los hay. Pero lo que la bibliografía nos dice, la ciencia verdadera, quizá no lo divulgativo, pero la ciencia verdadera nos demuestra, es que estamos bien hechos. Y eso no solo la ciencia, sino la teología también. Y el corazón está hecho para el amor. Y estas cosas que parecen súper atractivas, al final son solamente espejismos. Y nuestro hijo estará en más peligro, no quiere decir fuera de peligro, pero en más peligro cuantas menos relaciones reales, estrechas y consistentes tenga en casa. Y mientras mejores y más reales y estrechas y consistentes relaciones afectivas tenga en casa, va a tener más herramientas para enfrentar el peligro. No quiere decir obviarlos, no quiere decir brincárnoslos, no quiere decir que esto no vaya a pasar, pero será más fácil que si están en peligro se enteren inmediatamente y que puedan pedir ayuda.
Papás, el fin de semana me tocó atender a una mamá que uno de sus pequeños, te iba a decir, no es que estuvo expuesto, no, fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto, tocamientos. ¿Saben qué es lo más esperanzador del caso? Que la persona no había ni siquiera salido de la casa cuando este menor fue a avisarle a su mamá. ¿Nos encantaría que no hubiera habido este peligro? Claro. ¿Esta mamá quisiera borrar esto inmediatamente? Claro. Pero ¿por qué este caso tiene un pronóstico extraordinario? Por las relaciones. ¿Puedo asegurarles que sus hijos no vayan a tener contacto con pornografía en redes sociales? No, de hecho es más. La mejor manera de enfrentar el problema es decir, hijo, hija, cuando te salga pornografía, porque te va a salir. Y eso te pone en una postura súper diferente a decir, si un día te sale, es como, a lo mejor no te sale, a lo mejor si la buscas, sí. No, no, no. Te va a salir porque tú no la tienes que buscar. Pero si yo de entrada me pongo en esta postura, le habré abierto el canal de comunicación a mis hijos para que diga, ah, mamá, ya me pasó, ah, papá, ya me pasó lo que me dijiste. Por eso ese tema de la confianza, y que ahorita nos vamos en los últimos 5 puntos que quiero darles, es vital. Bien, prohibición de hablar con personas extrañas es un riesgo muy alto, de acuerdo. Pero, por ejemplo, aquí yo me voy con la prohibición. Es que si están en plataformas, prácticamente hoy todo es una red social, papás, por ejemplo. ¿Sabían que YouTube es una plataforma de red social? ¿Sabías que puedes hablar con personas? Y todavía tengo adultos que me dicen, no. Les digo, ¿y en los comentarios? En los comentarios se puede hablar con personas, con todo tipo de personas. Entonces, si yo solamente actúo desde la prohibición, me limito, porque además, ¿qué sucede si a mi hija en Roblox o jugando lo que tú quieras, un extraño le habla? Si yo se lo prohibí, pensará que es su culpa y la posibilidad de que se acerque a decirme será limitada. Si en cambio yo le digo, claro, que es peligroso hablar con extraños, que por eso estamos poniendo estos controles parentales, que por eso estamos configurando su cuenta de niña de 13 años a que sea solo como una niña de 13 años, decirle, pero hija, a pesar de todo esto, algún extraño te puede mandar una solicitud de amistad, te puede pedir esto. Si esto pasa, acércate, porque yo sé que no es tu culpa que suceda. ¿Ven la diferencia de solo la prohibición a partir de la idea de nomás quiero anotar aquí una cosa que no quiero que se me olvide decirles, parto de la idea de que va a pasar y entonces me pongo en una postura súper distinta delante de mis hijos. Acompañarlos en que aprendan a autorregularse y proponerles algo tan llamativo que les lleve a ellos mismos a apretar el botón de apagado. Sí, y a veces no va a ser tan fácil encontrar algo llamativo y quizá no sea tan de una recompensa tan inmediata, pero me queda claro que es muy diferente apagar el videojuego para sentarme a la mesa a platicar y contar chistes con mi familia, o a que me cuentes, cuéntame, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué video encontraste? ¿Qué receta encontraste? ¿Ya viste el disfraz que quieren para la fiesta de disfraces? Es que vi que estuviste en Pinterest viendo. Es muy diferente a decir, ya vengan, y sentarnos a solo estar diciendo, cierra la boca, baja los codos. Me explico, no se trata necesariamente de hacer que la casa sea un circo, tiene más que ver con el tipo de relación que tenemos. ¿Ok? ¿Es válido castigar las consolas cuando el chico no ha cumplido con sus deberes? ¿En cuánto tiempo se deberían de retirar o castigar? Muy bien, buena pregunta, pero contesto esto brevemente. A ver, yo soy más de la idea no tanto de castigar, sino de las consecuencias. Y hay veces que hay consecuencias prácticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien no está haciendo buen uso? Pues entonces la consecuencia práctica es retirarlo. ¿Por qué? Porque queremos ayudarte a gestionar el uso. Y no puedo hacer algo diferente esperando, más bien, no puedo hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Tengo que hacer cosas diferentes. Entonces, más bien es un tema de no estás respetando los límites. Te lo voy a poner como leí alguna vez. Tú tienes todos los privilegios que en casa tienes, ¿de acuerdo? Porque los privilegios se dan en dos sentidos, permisos y privilegios. En cuanto a edad, porque hay cosas que por edad no te puedo dar, porque sería injusto de mi parte darte algo, ¿ok? O sea, por ejemplo, papás, perdón, pero sí, para un adolescente gestionar esto es complicado. Sí me parece problemático que un niño de 8 años tenga un celular, porque la capacidad de autorregularlo sobrepasa por mucho. Y además, por otro lado, ¿para qué queremos que lo tenga? Entonces, de entrada, el tipo de permisos es ¿para qué? ¿Por qué te doy este dispositivo? ¿Qué función tiene? Voy a darme el tiempo no de supervisarlo, ¿ok? Ciertas cosas que tienen que ver con edad.
Pero otra cosa tiene que ver con la libertad, con qué tanto los hijos van pudiendo gestionar esto. Entonces, cuando, oye, me equivoqué, me doy cuenta que conforme he ido aprendiendo, te he dado algo que tú no tendrías por qué tener que gestionar. El error fue mío y se vale retirarlo. Y por otro lado, si creo que está dentro de un espectro, pues real, posible, positivo, con ciertos límites, pero si yo me doy cuenta que tú no estás pudiendo manejar la libertad, entonces vamos restringiendo, porque te tengo que ir ayudando paso a paso. Entonces, en ese sentido, claro, tiene todo el sentido del mundo. La adaptación es un super tip. Yo era de las cerradas ante los videojuegos hasta que entendí todo lo que mencionas, ahora soy más empática. En casa usamos economía de fichas, muy bien. Por ejemplo, yo les puedo decir con mi hijo varón, que ahora tiene 17, cambió toda mi relación con él cuando me empecé a involucrar con lo que jugaba. Y entonces me dejé de pelear y yo me ponía a hacer cosas al lado de él jugando videojuegos y de repente volteaba. El tip que da Juan de, ok, estos juegos abiertos, cuéntame qué hiciste. Y lo mismo con juegos de partidas. Cuéntame cuántas partidas ganaste, cómo estuvo, se conectó un amigo, no, y ahora qué pasó. Cuéntame de tu equipo. Ser flexible, apaga el juego versus deja que termine mi partida o capítulo de serie, ok, solo este y ya, ojo, regresar a ver si lo apagaron porque se van al siguiente, claro. Me cuesta más trabajo separarlos de formatos cortos como TikTok, claro, y por eso ayuda muchísimo tener tiempos más específicos, porque por supuesto que eso cuesta más trabajo. Ok, la cuenta de Juan, ahorita se las vuelvo a poner. Bien, hasta aquí tengo unos últimos comentarios. Voy a darles estos 5 tips y ahorita regreso con Guadalupe con el comentario que me ponías tú ahí. Entonces, para que se puedan llevar esto, de nuevo, les vuelvo a poner aquí en pantalla. Es Juan García en su cuenta Crianza Digital. ¿Ok? Bien. Y si lo siguen, díganle por ahí, Alicia me recomendó contigo. Bien, no gano nada. Ok, entonces, quiero darles 5 ideas, ¿ok? A partir de este video de Juan. 5 puntos que me parece esencial que como formadores tengamos claves para poder acompañar. Ya los he mencionado un poco ahora, pero vamos sobre eso para después irnos a cerrar y poder contestar esos últimos comentarios y preguntas. Número 1, tenemos que ser acompañantes desde el realismo. Por ejemplo, tengo que empezar a ver cambios de hábitos en mis hijos. Si de pronto empiezo a ver que se aíslan más, no necesariamente el problema tiene que ser el celular o la consola. ¿Qué está pasando? He hecho preguntas, me he acercado con ellos a decirle, hijo, hija, todo bien, te he visto justo diferente. A veces nos pasan cosas, aquí estoy si necesitas platicar. Ser realistas como lo que nos han platicado, de pues saber si las partidas duran tanto tiempo, ese tipo de cosas. Ser realistas con respecto, lo mismo, me encanta ese primer tip que da él de hacer cosas diferentes en distintas cosas. Y lo mismo aplica para nosotros. Si yo todo lo hago con el celular, entonces, mis hijos solo me ven en el celular, es muy difícil modelar conductas. Es que estoy leyendo, pues es mucho mejor comprar un Kindle para leer o leer en la computadora que estarlo haciendo todo en el celular. Y lo mismo nosotros. Si ellos hacen todo en su celular, yo no sé, por ejemplo, yo tengo un par de hijas sumamente lectoras, pero yo no sabía si estaban en TikTok o leyendo. Y me hubiera dado el mismo repele verlas en TikTok que con un libro acostados en la sala, por supuesto que no. Entonces, desde el realismo de que qué cosas distintas hacen con el dispositivo, en qué medidas, y esto entra a presupuestos y otras cosas, pero en qué medidas podríamos tener cosas diferentes. Definitivamente el tema de las computadoras, por ejemplo, para que sean en lugar del iPad, es mucho mejor una computadora para jugar. Para empezar, si sus hijos son gamers, van a descubrir que el mundo de tener un joystick como teníamos, ¿no? Como es aquí, es muchísimo mejor que a veces con el iPad para los que sí les gustan los videojuegos. Y eso me permite tener el aparato en un lugar específico, porque aunque sea una computadora portátil, si yo acostumbro a tenerla en un lugar, eso ayuda y me da una posibilidad mucho más realista. Lo mismo los horarios, es que si a ciertas horas ponemos tiempo para hacer cosas, va a ser mucho más complejo. Si yo el tiempo de los videojuegos lo doy justo antes de que tengan que salir corriendo, pero no se cambiaron antes de salir a la clase, entonces va a ser poco realista. En fin, lo primero que yo les pongo a poner sobre la mesa es, queridos papás formadores, ¿qué tan realistas son mis reglas? Lo que yo pongo a su disposición, ¿qué tan realistas son? Y ser también realistas en darme cuenta para no focalizar el problema solamente, el problema es el aparato, sino ampliar mi perspectiva. Y cuando empezamos a tener problemas con el aparato,
empezar a ver si no hay problemas en otros ámbitos. Porque generalmente lo que yo he visto es que en mi persona y en mis hijos, cuando hay más tiempo en pantallas, no son por lo adictivo de las pantallas. Es porque lo adictivo de la pantalla se vuelve un consuelo a un tema relacional y emocional que no estoy sabiendo enfocar. ¿Ok? Número 2, conectar. El ejemplo se los puse ahora. Ok, va a ser mucho más fácil que deje el dispositivo para irme a cenar. Sí, pero si la cena va a estar linda. Y de nuevo, no tiene que ser circo, pero si vamos a poder platicar, involucrarme de que, oye, de qué jugaste, de qué trataba. Ok, tips. Toda cosa que nuestros hijos hagan en línea, tenemos que nosotros saberlo. Sí para los riesgos, por supuesto, y hay que invertirle tiempo a los riesgos. Hay que poner controles parentales, hay que poner controles desde la salida de Wi-Fi, hay que asegurarnos que las cuentas, por ejemplo, ¿sabías que una cuenta de Instagram de un menor de 18 años puede estar ligada a la tuya? Y cada vez que él tenga nuevos seguidores o que siga cuentas nuevas, te llegan a ti, que puedes configurar para que ciertos tipos de solicitudes no le lleguen de amistad. Okay. Eso implica tiempo. Claro, ahí les va tips, se los pongo por el chat. Tips de cómo poder, es que Alicia, yo no sé cómo hacer nada de eso. Ok, es más, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir aquí esta presentación, voy a compartir mi Instagram y desde ahí les pongo varias cuentas que pueden seguir que les pueden ayudar para todo ese tipo de cosas, ¿va? Creo que eso puede ser como mucho más didáctico, fácil y queda grabado en la sesión. Entonces déjenme nada más porque creo que mi computadora está un poco cansada porque está un poco lenta esta mañana. Pero bien, ahorita que me abra mi Instagram, les pongo por aquí algunas cuentas que pueden seguir, pero Protect Young Eyes. Esta es una cuenta que tira un poco más hacia el lado de esperar, no dar pantallas antes de tiempo. Me encanta, es bien importante porque descubres cosas muy positivas, pero al mismo tiempo nos da recursos súper positivos de cómo darte cuenta y de cómo configurar mucho tipo de dispositivos, ¿ok? Entonces, déjame, voy a eso. Aquí estoy, listo. Aquí estamos en mi cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a buscar, Crianza Digital es la de Juan, Somos Buscaminas, que es imperdible. Cristina Fortuny, otra gran cuenta de redes sociales. De ella también, con ella fue la primera que yo aprendí a dejarme de pelear con mi hijo gamer para empezar a decirle con curiosidad, ¿qué estás haciendo? ¿De qué trata? Platícame, ¿ok? Les pongo la cuenta de Crianza Digital para que lo ubiquen físicamente. ¿Ok? Y estas dos cuentas me han llevado a muchísimas otras cuentas. Y les pongo la de Protect Young Guys. Protect Young Guys, ¿ok? Protect, espérame, es que me puso Protecto en lugar de esta. Aquí estamos. Listo. Chris McKenna, que de hecho habla español, ellos, claros, ellos son de la idea de esperar a dar cosas. Yo también soy de la idea de esperar a dar cosas, pero no necesariamente hasta que tengan 20, sino con una cierta gradualidad que puede ser diferentes. Ellos en su página pueden entrar a buscar cualquier cosa, cómo se configura, cómo configuro el Wi-Fi, cómo configuro un iPhone, cómo configuro una Chromebook, cómo configuro un Kindle, cómo configuro lo que quieras, ¿ok? Y ellos ayudan muchísimo para poder tener herramientas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos midiendo entre cuentas que son más, digamos, más de esperar, la palabra que les quise decir se me olvidó, pero como un poco más conservadoras en el uso de la pantalla. No puedes ver la pantalla, no te preocupes, aquí está, se llama Protect Young Eyes, ¿ok? Vuelvo a ponerla. Okay, aquí la puedes ver perfectamente, Protect Young Eyes, es esta que está aquí, ¿ok? Y aquí está su logo, ¿va? Entonces, sí, acuérdense, tenemos que tener cuidado con las cámaras de eco, aquellos que solamente nos repiten lo mismo miles de veces, porque entonces van a acrecentar o nuestro no importa, o nuestro pánico, ¿ok? O el involucramiento. Entonces, yo he aprendido a involucrarme desde las dos perspectivas. Estos que una y otra vez me vuelven a traer los peligros a la mano, junto con esos otros que me empoderan con decir, esto tiene algo positivo, pero desde aquí podemos trabajar. Entonces, yo he encontrado que al menos estas tres cuentas nos pueden ayudar muchísimo. Se las vuelvo a poner aquí en mi buscador, las tres que puse. Cristina Fortuny, Crianza Digital y Protect Young Guys, les pueden dar un punto intermedio entre tres posturas que se quieren involucrar muchísimo, porque también me encanta, porque Protect Young Guys te dice, tienes que desarrollar herramientas digitales en tus hijos, porque si solamente prohíbes, ¿cómo desarrollas herramientas digitales? Y con esto no estoy abocando, haciendo el decir, sí, tenemos que tener escuelas con pantallas, eso lo decides tú y lo decide la educación, eso no es mi tema. Solo el decir, hay un mundo digital y tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar
los retos que el amigo con más desinformación va a tener. Escuchen bien y voy a volver a repetir lo que dije. Prepararse para el amigo que menos controles parentales tenga, que más soltura en tema digital tiene, porque no solo se trata si en mi casa tengo o no dispositivos. Ellos se relacionan con otros amigos, con otros primos, con familiares. Ok, tengo que ayudarles a desarrollar habilidades para enfrentar los retos que el amigo con menos cuidados va a tener. ¿Ok? Entonces regresamos a la presentación. Con esto dicho, por lo tanto, esperen un segundo, vamos para acá. ¿Ok? Entonces, íbamos con, perdón que se regresó toda mi presentación, hoy con mi computadora lenta, aquí vamos. Ok, entonces, regresamos para acá. Gracias a todos los que están escribiendo por el chat estas páginas. Buenísimo. En tercera, tenemos que ser testigos. Juan nos pone el ejemplo. Es que si yo me voy a dormir con el celular, lo último que ven en el celular, y cuando mis hijos llegan a verme en la cama el domingo en la mañana, lo primero que me ven es viendo el celular, me parece que no soy un buen modelaje. Si cada vez que los adolescentes hablan conmigo, espérame porque estoy contestando el WhatsApp de las mamás del ESID, sí, genial, pero ¿dónde está la conexión? O sea, el factor número uno de qué tan buen o mal uso hacen los adolescentes de los dispositivos es el buen o mal uso que hacemos los padres. Y yo diría número dos, es que tanta conexión tenemos, porque la conexión va a dar herramientas para enfrentar el mundo analógico y digital. ¿Ok? Número cuatro, más bien. Empatizar, de eso ya estuvimos platicando. Ok, si para mí los videojuegos son una porquería, no voy a poder conectar con ellos. Pero entonces, puedo nunca gustar de los videojuegos. Pero, ¿qué cosas me gustaba hacer con mis amigas? Y les pongo un ejemplo que a mí me cambió la vida, que de hecho una formadora del ESID me lo dijo a mí como mamá. Cuando empezabas mis hijas, no eran todavía dispositivos inteligentes, pero sí, ya chateaban. Yo decía, es que hablan en el chat puras tonterías todo el día. ¿Ok? Y esta formadora del ESID un día me dijo, bueno, Alicia, ¿y tú hablabas por teléfono con tus amigas? Sí, todo el día. ¿Y de qué hablabas? De puras tonterías. El adolescente tiene necesidad de estar en contacto, aunque sea para contar lo mismo 1000 veces que pasaron en el día, pero ese contacto va educando su corazón, porque las relaciones adolescentes van educando para la intimidad. Y entonces, si yo aprendo a intimar en una relación de amistad, podría ser una mejor elección de pareja y podría tener una relación de pareja con mucha mejor intimidad. Y no me refiero solo a intimidad sexual, que claro, la mejor intimidad sexual será, si la tienen, cuando están casados, fielmente, disfrutando de ella, conectando a través de la intimidad sexual, pero la intimidad del corazón empieza mucho antes, cuando aprendo a quién contarle quién, qué, cómo, cuándo, cómo custodio lo que el otro me ha compartido, cuándo pido ayuda de lo que el otro me ha compartido. Todo eso es intimidad y eso se aprende en la adolescencia. Y entonces, el adolescente, hombre, varón, que está jugando con sus amigos, está aprendiendo intimidad, está aprendiendo cómo conectar con sus amigos y están jugando, porque el hombre mucho de su intimidad se da hombro a hombro, platicando uno con el otro, haciendo cosas. Y en el Inter que están jugando lo que tú quieras, FIFA, Madden, en el Inter están platicando qué pasó con la niña, qué pasó con el amigo, qué pasó con sus papás, con su familia. Con eso tú y yo podemos empatizar, no importa si yo no sea jugadora de videojuegos, con el rol que tienen estas plataformas, llámese teléfono de Garfield, con cable largo o mensajes de Instagram en la relación de nuestros hijos, con sus amigos y en su vida que crece y que cambia. ¿Ok? Bien, ya estoy sobre el tiempo, entonces vamos a terminar. Y por último, me adapto. El formador es capaz, como Juan nos decía, de ver que puede haber modificaciones y que puede haber no reglas tan rígidas. ¿Por qué? Porque eso necesitamos hacer, entender. Ok, antes no había permiso de esto, pero resulta que estás creciendo. O antes te había dado permiso de eso, pero resulta que no había tomado en consideración este peligro y esta dificultad tuya en este momento. Entonces, nos podemos adaptar también para poner nuevas reglas, claro, pero también me puedo adaptar para decir, ok, ¿este qué beneficio está trayendo?
¿Y cómo podemos aprender de esto? Y entonces, por ejemplo, nos decía el papá, la mamá que decía, claro, se me hace más fácil decir, acabas este episodio y después voy a que si lo apagues, pero con TikTok me cuesta más trabajo. Bueno, ¿y qué tal que entonces TikTok me adapto para decir, bueno, ¿cuál fue el TikTok más divertido de esta semana? Y entonces la mesa de la comida también es para platicar de eso. Papás, cuando yo muestro interés, esto es conexión, cuando yo muestro interés por lo que les parece interesante a mis hijos, estoy modelando a Dios. A Dios todo le interesa. Por eso cuando llegamos de pronto a la oración, pensamos que tengo que vaciarme. No, 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 ya no puedo hablar de esto que me preocupa porque es muy frívolo para nuestro Señor. ¿Sabías que con nuestro Señor puedes hablar de los cojines que quieres comprar para remodelar tu sala? Y van a ser por Amazon y te van a costar 200 pesos, pero te hace ilusión porque viene el cumpleaños de tu hija y vas a poner unos cojines de otoño, porque quieres que todo se vea precioso. Y le puedes contar, Jesús, gracias, y gracias por el trabajo que me permite gastar esos 500 pesos en cojines. ¿Qué cosas habrá hecho María en tu casa para hacer tu casa especial? Todo puede ser oración, señores. Todo puede ser oración, todo puede ser vida de familia. Necesitamos que el mundo digital sea parte de nuestra vida de fe, porque el mundo digital es como un cuchillo y un cuchillo puede servir para hacer la comida más deliciosa, la carne asada más riquísima para compartir en familia, o puede matar a alguien. Cambiemos la perspectiva para encontrar nuevas posibilidades, con realismo, con los retos reales que enfrentan. Porque si no soy consciente de los retos y si quieren felices, y en otro día, hoy no quise centrarme en los retos, porque creo que de retos tenemos mucha información allá afuera. Y si alguien quiere más información de cuáles son los retos felices, ahorita les pongo mi contacto y platicamos de más retos, ¿no? Pero justo se los mencioné y se los vuelvo a poner. Si quieren, luego se los pongo por escrito, pero tal cual. Retos, conversación con otras personas, el tema de el comprobar edad, el tema de micropagos, el tema de cajas sorpresas en el tema de videojuegos, ¿ok? Y con ese tipo de cosas son algunos de los riesgos más importantes con el uso de dispositivos y de pantallas, ¿ok? Bien, tengamos eso en conciencia. Pero cuando cambio la perspectiva para saber que también Dios quiere habitar en el mundo digital, se abre un mundo de posibilidades. El rey para esto, y con esto quiero cerrar, es nuestro querido San Carlo Acutis. No podemos hablar del ESID sin hablar de él. Y un día, por favor, hagamos también a Pier Giorgio. A lo mejor tiene que ser santo patrono del reino, pero porfa, porque es mi favorito. Pero San Carlo Acutis entendió esto muy bien. Sabía que el mundo digital tenía retos, pero no podíamos salirnos de ahí, porque había también unas oportunidades inmensas. Investigando para hoy, descubrí que en Asís, porque no he tenido oportunidad de ir, pero en Asís pusieron esta escultura que me parece preciosa. Es un Cristo crucificado y San Carlo Acutis, se lo pongo más en chiquito aquí, está ahí con sus lentes increíbles, su mochila, abrazado a su Jesús amado, pero evangelizando a través de los dispositivos. Papás, ¿cuánta conexión puede haber en tu casa y en la mía si echamos un clavado al mundo digital? ¿Cómo? Como San Carlo Acutis. ¿Cuánta conexión puede haber con mi hija adolescente si su relación que está un poco minada conmigo, que está batallando para ser amigas, de pronto con la excusa que, hija, es que yo ya siento que con esta edad, mira, voy a cumplir años y yo necesito un makeover, pero yo no tengo idea de qué ponerme? ¿Me podrías ayudar a decir, a ver, cuál es el tipo de maquillaje ideal para mi edad? Las brochas que tengo que comprar para cambiar esas que tengo viejísimas. Y de pronto mi hija se siente validada por mí y tenemos tema de conversación porque me la llevo a Sephora a comprar brochas. Y de pronto se vuelve la consejera de maquillaje de sus amigas de 15 años cuando no sabía cómo conectar con ellas. Y eso nos lo pueden regalar las redes sociales. Este no es un tema de si nos metemos o no al mundo digital, es cómo nos metemos, desde qué perspectiva nos metemos y si ahí queremos aprender y ser formadores y también encontrarnos con Cristo para llevarle también a Dios a los demás. Termino con una frase de Santa Catarina de Siena que me encanta y es muy propia de Leslie.
Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Queridos papás, queridos formadores, si el formador y el papá de ESID entiende su rol en el mundo digital, prenderemos fuego y venderemos bestsellers o simplemente pondremos dirigir conversaciones en el juevesito con las amigas, desayunito con las amigas o noche de parejas con los amigos, enseñándoles lo que podemos hacer si cambiamos la mirada para conectar con nuestros hijos con mucho realismo, con siendo pioneros, siendo partícipes, no delegándole a nadie el tema de la seguridad digital, pero sobre todo aprendiendo a conectar y sobre todo, y les podría decir, y siendo testigos, porque recuerden que ya no lo decía San Pablo VI, el mundo necesita testigos, porque si sigue a los maestros será solo porque son testigos. Ojalá que también nosotros podamos ser testigos del mundo digital, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestras casas y aprendiendo a conectar y acompañarlos también a través de él. Bien, hasta aquí. Hay mil cosas más que les quisiera decir, pero tenemos que cerrar. Entonces, voy a dedicar estos últimos 4 minutos para cerrar a la y cuarto, para intentar, porque llegaron muchísimos mensajes, pero para intentar leer algunos de los mensajes que tengo por aquí. Ok, ¿qué opino Roblox? Edad mínima es 13 y mis hijos con menos de 13, mis hijos son menores de 13. Todos los amigos juegan y los papás alteran la edad para que puedan jugar. Ok, miren, aquí hay ciertos principios que tú puedes decidir o no tener en casa, decir, hijos, pues, a ver, tus amigos juegan a esto violando edad. La verdad es que en casa es algo que no queremos pasar. O ¿sabes qué? Vamos a jugar desde mi cuenta. Y claro, porque yo soy un adulto y yo como adulto decido en la seguridad de mi cuenta, o falta de seguridad, tú decides, ¿no? Prestarte estos juegos. Y claro, la cuenta es mía. Y desde aquí, yo te quiero enseñar a jugar esto otro. Como habrá papás que en alguna cultura le den un sorbito de vino a sus hijos porque es parte de su cultura. ¿Se vale o no se vale? Lo decides tú. Solo me parece que, claro, es muy cierto que hay ciertos principios que a veces en casa dices, no puedo brincarlos. Y los hijos entienden, ¿ok? Lo importante es de dónde lo hagamos también. El estar expuesto a pornografía explícita en niños puede tomarse como abuso sexual. Claro, por supuesto. La exposición a pornografía es un tipo de abuso sexual. ¿Cómo tratarla? Pues es un tema en sí mismo. Miren, por ahí, si quiere alguien, me puede escribir. Tengo por ahí un pequeño podcast que grabé para Familia Unida de qué hacer si nuestros hijos vieron pornografía. Pero de entrada te diría, el punto número uno sería, o sea, no es una serie podcast, es un episodio nada más. Sería, hay que avisarle a los hijos que esto va a pasar. O sea, que van a estar expuestos a pornografía porque es un negocio. Pero lo importante es decir cómo acercarse. Y lo siguiente que les diría es, desde mi campo de educación sexual, no podemos hablar de pornografía sin hablar de sexualidad positiva. Entonces, todo hijo que tiene pantalla a la mano tiene que tener información de sexualidad, información sexual, pero en positivo, como valioso, porque entonces podemos distinguir la pornografía que miente sobre la persona y la sexualidad que es maravillosa. ¿Qué pasa cuando al principio sabías que jugaban con extraños y estábamos muy al pendiente? Ahora juegan entre amigos, pero en su lenguaje puede ser normal escuchar malas palabras y se roban dentro de sus términos, terminan peleados y vienen tristes. Ok, bien. Todo esto, queridos mamás, son habilidades sociales que tienen que aprender. Nada más un consejo aquí a Karina que nos escribió. Por lo que estoy leyendo, quiero pensar que son varones. Hay habilidades sociales que solo los papás varones pueden dar a los hijos varones, porque en su mundo de varones hay cosas que no entendemos, pero que tienen una función bien importante. ¿Sabían, por ejemplo, que estarse molestando todo el tiempo, hostigándose entre hombres, tiene que ver con su identidad? El hombre sabe dentro de él su mayor miedo, y esto es Antiguo Testamento, ¿ok? Esto es bíblico. Su mayor miedo es no ser suficiente. Entonces, los hombres que entre ellos desde chavitos empiezan a molestar, están probando uno a otro el decir, si eres suficiente, tú puedes, ¿no? Aguántate, eres fuerte. Entonces, de esto yo les diría, pidan consejo a papá, porque papá hombre es sensible para ese tipo de cosas. A mí en Pinterest buscando cosas de Navidad salió pornografía. Claro, por supuesto, por eso todo, todo puede ser accesible. ¿Cuál es tu cuenta? Ya se las puse, vuelvo a ponerlo si quieren por aquí. La de Juan, ya se las puse, anoten cuentas, ¿ok? Y si no, escríbanme y con mucho gusto, lo vuelvo a poner por aquí y con mucho gusto les vuelvo a compartir, no se preocupen. Ok, Juan García, Crianza Digital, Instagram, ya pasaron por aquí, Cristina Fortuny, buenísimo, 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 gracias por todo esto. Muchas gracias, gracias por regalarnos estas conferencias digitales, de nada, excelente, gracias, 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 gracias.
Dejamos el QR para... ¡Listo! Terminamos. QR para la evaluación. Ok, terminamos con esto, queridos formadores. Gracias por este tiempo de regalarse para ustedes y para nosotros. Acuérdense, lo que necesitamos es cambiar la mirada. El mundo digital es una realidad de nuestros hijos y habrá más peligros que tenemos que estar actualizados. Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene sus propios retos. Ok, si nos aproximamos, acuérdense, queriendo huir o apanicados, nos va a pasar o que desistamos o que todos los límites que pongamos sean para cortar relaciones con los hijos. Y lo más importante que nuestros hijos tienen es la relación con Dios, que también llega a través de nosotros. A imagen de San Carlo Acutis, siguiendo las palabras de Catalina de Siena, seamos lo que debemos ser. Somos papás de un mundo digital. Genial. Seamos papás, no abdiquemos. Y el papá acompaña al hijo en todas las etapas de la vida, también en el mundo digital. No tenemos todas las respuestas, hay algunas que tenemos que hacerlas desde la intuición, pero asesorándonos, buscando diferentes perspectivas, acuérdense que no sean solo cámaras de eco, vamos ayudando a crear un criterio personal para acompañar a los hijos. Se vale equivocarnos, se vale volver a empezar, pero nunca abdicar en el camino, porque no podemos dejar a los hijos huérfanos, ¿ok? Muchísimas gracias. Leo aquí un comentario de Marta, lo que mencionabas de cómo es la relación entre hombres es súper importante, sería genial profundizar. Genial. En otro momento, pero por ahí les cuento, estoy leyendo un libro que se llama Madre e Hijo, el efecto respeto. De hecho, vamos a hacer una pequeña sesión de retroalimentación del libro y creo un pequeño canal de difusión en mi perfil de Instagram. Entonces, si les interesa ese tema, únanse porque vamos a hablar más de eso al final. La grabación la suben a la página de LECID. Muchísimas gracias. Y eche homo, Isabel, gracias por mencionarlo, pero también lo digo, mi marido, uno de los regalos más grandes que tiene en los últimos años es haber sido parte de Eche homo. Eche homo es un programa del Reino Christi, un apostolado de masculinidad. También si quieren más información, pues escríbanos y seguimos colaborando. ESI Internacional, Andy y todo el equipo, gracias por invitarme. Gracias, gracias. Gracias a ti, Alicia. Queremos compartirte de parte de todo el equipo un diploma, pues por habernos ayudado y habernos presentado este tema. El ESID quiere reconocer a Alicia Contró por haber impartido este tema, acompañar al adolescente en la era digital. Creo que todos tenemos un gran reto en este tema y no tenemos que espantarnos, sino subirnos al barco y seguir trabajando, ¿no? Así que, pues Buenísimo. muchísimas gracias. Nos piden de Y nuevo el QR del ESID, porfa, si lo pueden ahora se por ahí. los, Muchas ahora se los gracias. pasamos. Le dejo la palabra a Andy. Gracias, Isaí. Muchas gracias, Alicia. Les voy a compartir ahora el QR para que se puedan unir al grupo de WhatsApp donde estaremos enviando la información de estos webinars que vamos a tener cada 2 meses. Entonces aquí lo pueden escanear y ahí les mandamos la información. Les mandamos también la grabación de este webinar. Igual lo podrán encontrar en la página del ESID, que es esid.lat, LAT. Y bueno, aprovechando también, de una vez les dejo la información del siguiente, que va a ser el lunes 24 de noviembre. Nos va a acompañar Andrés Jiménez con el tema de comunicación sin barreras, papás e hijos que se entienden. Entonces, para que lo vayan agendando, igual les estaremos recordando por el grupo de WhatsApp y... Pues todo el mundo es bienvenido. Si quieren compartir esta información con amigos de ustedes, papás de sus adolescentes, pues bienvenidos a todos. Y muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Gracias a ustedes. Dios les bendiga.